Las primeras lluvias primaverales devuelven la vida a los montes universales. Atrás queda el largo y frío invierno, en el que se han alcanzado temperaturas medias inferiores a los 0 grados centígrados. Las nevadas han sido intensas y las precipitaciones se suman a las aguas del deshielo debido a las suaves temperaturas que se alcanzan en las horas centrales del día. Nos hallamos ante uno de los nudos hidrográficos más importantes de la península ibérica. En un radio de 15 kilómetros encontramos nacimientos de ríos que desembocan en el Mediterráneo, como el Júcar o el Guadalaviar. Otros lo hacen en el Océano Atlántico, como el Tajo, que inicia su largo camino fluvial de 1092 kilómetros, atraído por la luminosa ciudad de Lisboa. En este primer tramo, la exigua presencia humana en torno al río, junto con su inaccesibilidad debido a los imponentes cañones y una orografía agreste y escarpada, han permitido preservar el Tajo y su área de influencia en un estado prácticamente inalterado. Esta población testimonial contrasta con el elevado grado de naturalidad y el buen estado de conservación del río, motivos que llevaron a declarar el tramo comprendido entre su nacimiento y el pueblo de Peralejos de las Truchas como Reserva Natural Fluvial. La reserva es una magnífica representación de los diferentes tramos de un río de montaña mediterráneo calcáreo, conformando un paisaje fluvial de gran belleza y una biodiversidad excepcional. Adentrémonos en este tramo de río. Recorramos desde su nacimiento sus aguas, su vegetación y su historia, que han compuesto un marco de vida y paisajes que desafían la imaginación. Un recorrido íntimo por esta reserva fluvial que nos invita a descubrir sus encantos y secretos. Un encuentro con la naturaleza en su estado más puro. La Reserva Natural Fluvial del Río Tajo. Este tramo del río Tajo, de 48 kilómetros de longitud, fue declarado Reserva Natural Fluvial por acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre del 2015. Además de esta figura de protección, este tramo reúne otras, como la de Parque Natural del Alto Tajo, zona de especial conservación y zona de especial protección para las aves, situándose en la comarca que ha sido declarada por la UNESCO como Geoparque Mundial Molina Alto Tajo. Nos encontramos en el Cerro de los Malenes, Sierra de Albarracín y provincia de Teruel, a 1800 metros sobre el nivel del mar. Posiblemente esta es la zona del terreno que intercepta la primera gota de lluvia que acabará en el Océano Atlántico, en la ya mencionada ciudad de Lisboa. La localización de la desembocadura del Tajo está clara, pero no su nacimiento. Históricamente esta se estableció en la llamada Fuente García, en el término de Albarracín, Teruel. Pero recientemente estudios científicos apuntan que el nacimiento del río se emplazaría en la fuente de Juan Rubio, en el municipio de Villar del Cobo, también en la provincia de Teruel. El motivo de este cambio es que la fuente de Juan Rubio es la más alta y alejada del mar, emana agua de forma habitual y permanece inalterada por la mano del hombre. Lo que sí está claro es que estas montañas que conforman la Sierra de Albarracín son las que ven nacer al que será el río más largo de la península ibérica, y de manera simbólica, el monumento Nacimiento del río Tajo está localizado en el punto donde confluyen los dos pequeños arroyos que nutren el origen del mismo. La figura del titán saliendo de una gran montaña tiene una gran simbología. Su espada clavada en la base de la escultura representa la gran hendidura que hace el río en la península. La grieta que le atraviesa el cuerpo es el cauce que la cruza de este a oeste. Sus barbas representan el deshielo de las aguas de montaña tras la época nival.
Y finalmente, la estrella que lo corona nos anuncia que nace de las nieves del invierno de la sierra. Dejando atrás este punto singular, la controversia desaparece y el Tajo adopta su nombre en plenitud. En sus primeros compases de vida, el río avanza con una suave pendiente por un cauce que no es más que un pequeño surco de 1 metro de anchura y por el que la mayor parte del año discurre muy poco caudal, llegando incluso en verano a desaparecer. El río discurre a través de un paisaje delicado, la Vega del Tajo, entre amplias llanuras encajadas en materiales calizos y enmarcadas por bosques de coníferas de montaña. A pesar del escaso caudal en este tramo, el Tajo ya forma aquí un sutil pero evidente valle fluvial, con amplias llanuras conformadas por depósitos fluviales y aluviales cuaternarios. Estas amplias llanuras que conforman el fondo del valle son cada vez más extensas, alcanzando una anchura de 2 kilómetros. A lo largo de estas llanuras se pone de manifiesto la importancia del contexto geomorfológico en la distinta vegetación que acompaña al río. En las márgenes y en las zonas con elevado grado de saturación asociados a los materiales detríticos, crecen árboles caducifolios que acompañan el trazado del río. Los cambios estacionales que transforman la apariencia con el paso del tiempo también juegan un papel importante en la configuración visual del paisaje. En invierno, un manto blanco cubre las llanuras y los márgenes del río, y el Tajo deviene una línea curva y oscura dibujada en un papel. Con la primavera llega la explosión de colores tras el deshielo y las lluvias, pintando las llanuras con tonalidades vibrantes. Los árboles caducifolios como hayas, abedules y sauces se visten de verde, mientras las llanuras de inundación se engalanan con una mezcla de vegetación herbácea y arbustiva, creando un bello tapiz. Llega el verano y el caudal del joven Tajo se reduce drásticamente. En este tramo inicial, tras un periodo de escasas precipitaciones, la presencia de agua se limita a pequeñas lagunas y charcas que se forman debido a los materiales arcillosos que dificultan la infiltración. Estos sistemas lénticos favorecen la aparición de macrófitos, plantas acuáticas cuya presencia es un buen indicador biológico y un elemento clave en las cadenas tróficas de los ecosistemas, siendo esenciales para diferentes especies en las épocas de estiaje. Aquí encuentran su hábitat diferentes especies de odonatos, tales como anisópteros y cigópteros, libélulas y caballitos del diablo. Este territorio también destaca por su riquísima muestra de la vegetación propia, como los prados de montaña oromediterráneos, junto con la enorme variedad de especies micológicas que prosperan entre prados y pinares, morchelas, boletos, lactarios, amanitas. De ahí que los montes universales sean considerados también un paraíso micológico. Los arroyos y torrentes que esculpen significativos barrancos siguen alimentando al Tajo. Las aportaciones de aguas superficiales procedentes de las precipitaciones y del deshielo hacen que poco a poco el cauce se ensanche, abriéndose camino a través de los materiales más blandos del terreno. Pero estos materiales sobre los que discurre el río empiezan a cambiar. De los depósitos cuaternarios no consolidados y fácilmente erosionables que forman praderas de suaves pendientes, se da paso a rocas carbonatadas rígidas y con cierta dureza que generan relieves muy abruptos.
La desaparición de las llanuras hace que los bosques de pinares de montaña tomen la dominancia en torno al río, que avanza bajo sus sombras y recibe de estas un importante aporte de nutrientes a sus aguas. Todo esto hace que la presencia de vida dentro y en torno al río empiece a ser evidente. Además, el cambio geológico hace que se modifique también el sustrato del lecho. Los fondos arcillosos y limosos del tramo inicial empiezan a sustituirse por lechos en los que los bloques y cantos rodados cobran protagonismo. Estos bloques suponen también un refugio ideal para especies piscícolas como la trucha común, especie mayoritaria en la reserva que se caracteriza por su gran pureza genética, o el cangrejo autóctono, especie gravemente amenazada. Otra característica de esta zona del río es la intermitencia del caudal. Debido a la naturaleza caliza del sustrato del lecho, existen zonas en las que la infiltración del río hacia el subsuelo es tal que el flujo llega a desaparecer para aparecer nuevamente unas centenas de metros aguas abajo. Así llegamos a un punto singular de la reserva, el Puente de las Tres Provincias. El topónimo es indicativo de esta singularidad, y es que aquí los límites provinciales de Teruel, Cuenca y Guadalajara se dan la mano con el Tajo. Nos encontramos a 1.495 metros de altitud, habiendo descendido 16 kilómetros desde su nacimiento. El río ha dejado de ser un pequeño surco y va adquiriendo entidad. Tiene cierta anchura y dinamismo, discurre por terrenos cada vez más escarpados que dan lugar a imponentes hoces, cañones y desfiladeros que contrastan con las amplias vegas del tramo superior. A partir de aquí, el Tajo empieza a hacer honor a su nombre. A pesar de que los cañones empiezan a ser el común denominador, no por ello la variedad desaparece. En algunos lugares el trazado es rectilíneo, frente a zonas de recorrido sinuoso y meandriforme. Hay tramos con aguas rápidas y turbulentas que alternan con sectores de aguas tranquilas. Si además tenemos en cuenta la transformación y el cromatismo de la vegetación en las riberas con cada estación, el cañón del Tajo se convierte en un paisaje en continuo cambio. El encajonamiento predominante del río se explica por la presencia de rocas calizas. El agua actúa sobre estos materiales con una doble acción, por una parte la fuerza de su poder erosivo y por otra la capacidad para disolverlos. La formación de estos cañones tiene un origen mixto, denominado fluvio-kárstico, que combina la erosión mecánica y la disolución química. Así, durante el invierno se produce la meteorización criogénica. En primavera, la erosión pluvial es la que predomina, y en verano, los procesos de dilatación térmica hacen que las rocas, especialmente las de los cañones, sufran procesos erosivos. Las evidencias de los procesos kársticos son numerosas y variadas en la reserva. Así podemos encontrar simas, cuevas, cavernas, que revelan un fascinante mundo subterráneo. Estas cámaras subterráneas fueron hogar de las culturas que poblaron estas tierras hace siglos, y en ellas podemos descubrir una ventana a nuestra historia pasada. Pero si hay una historia que verdaderamente merece ser contada, esta es la historia del propio río. Un viaje que abarca 500 millones de años, cuando el paisaje se parecía más a algún rincón del Ártico actual, en el que icebergs deambulaban a la deriva. Todo estaba sumergido bajo un enorme mar y el vaivén de icebergs depositó sedimentos que, con el tiempo, se convirtieron en las capas de roca caliza que hoy vemos. Más tarde, durante el Jurásico, unos 200 millones de años atrás, las fuerzas geológicas empujaron y elevaron todas esas capas por encima del mar,
y tras procesos glaciares y fluviales, se creó el majestuoso perfil del Tajo que hoy conocemos. Los pliegues, fallas y fracturas que hoy podemos ver son testigos de esta época de elevada intensidad tectónica. Cada formación rocosa es un capítulo que nos conecta con eras pasadas. En este rincón especial del río Tajo, la geología nos habla, recordándonos que somos parte de un relato que se despliega en un escenario natural que evoluciona a lo largo del tiempo. Y así, hoy podemos contemplar cómo el río avanza encajonado entre murallones, tal y como recogía José Luis San Pedro en la novela El río que nos lleva. En este tramo, el Tajo no es una suave corriente entre colinas, sino un río bravo que se ha labrado a la fuerza un desfiladero en la roca viva de la alta meseta. Y todavía corroe infatigable la dura peña saltando en cascada de un escalón a otro. Sí, el esfuerzo del río continúa. Lo demuestra el aspecto caótico de obra a medio hacer, con los desplomes de tierra al pie de los acantilados, las enormes peñas rodadas desde lo alto hasta el medio del cauce, la rabia de las aguas y su espumajeo constante. Ese rugido de las aguas resuena en las paredes de los cañones del río, cada vez más inaccesible. Hay tramos en los que la única forma de recorrerlo es por el propio cauce. Este es el caso de los pasos conocidos como la Huelga del Burro o las Huelgas de Don Juan. En las laderas de las hoces se encuentran las importantes unidades ambientales del Alto Tajo, los pinares de pino laricio, pino silvestre y pino carrasco, este último en las zonas más cálidas y de menor cota, a menudo como pinares puros, pero también mezclados con quejigos, encinas y sabinas albares. Las hoces y cañones fluviales también presentan formaciones de vegetación rupícola en las paredes de calizas, así como musgos, líquenes y otras plantas resistentes como el género Sedum, Saxifraga o los helechos de roca, que se aferran a la vida y contribuyen a fijar la roca en su desplome hacia el río. En las laderas más húmedas podemos encontrar bojedas, guillomares o bosquetes de vegetación propia de climas más septentrionales como tiledas, ocupando los enclaves más húmedos de las laderas de Umbría. Estas zonas boscosas son también refugio de muchas especies de animales. Así, entre los imponentes desfiladeros podemos observar la cabra montés, que encuentra en ellos alimento y refugio. El aislamiento de estas zonas hace de este espacio uno de los últimos refugios para especies amenazadas de gran valor, como el águila real, que inicia su cortejo en primavera con complejas acrobacias en el aire, y que durante todo el verano se dedica a alimentar a sus crías hasta que éstas abandonan el nido. Las paredes rocosas que coronan los cañones fluviales albergan poblaciones relevantes de otras rapaces, como el buitre leonado, halcón peregrino, búho real, el águila perdicera o el alimoche. El alimoche, que ha sufrido un severo retroceso poblacional en las últimas décadas, en el Alto Tajo ha encontrado unas condiciones idóneas para reproducirse e iniciar su recuperación. Además de estas rapaces, entre las rocas podemos encontrar otras especies rupícolas, como el roquero solitario, el roquero rojo o la chova de pico rojo. Si dejamos por un momento los cañones del río y nos remontamos hacia los puntos más elevados que delimitan la cuenca, encontramos extensas parameras calizas donde acostumbran a pastar corzos, ciervos y gamos.
A ambos márgenes del río, extensas superficies estructurales de suaves relieves acompañan el avance del río desde una altitud de unos 1.600 metros. A nivel hídrico, estas zonas suponen también áreas de recarga de los acuíferos gracias al aporte de nieve del largo invierno y especialmente tras las lluvias de primavera, cuando efímeramente los gamones blancos se extienden por estos páramos. El sustrato calcáreo de estos páramos, la escasez de suelo fértil y las duras condiciones climáticas condicionan la supervivencia vegetal. Aquí predominan especies rastreras como la sabina, el enebro y otros arbustos. Aunque en el caso de la sabina puede alcanzar 1 metro de altura, esta presenta numerosas ramificaciones muy abiertas y espesas, adquiriendo una peculiar forma que genera un paisaje conocido como piel de leopardo. Así llegamos al que tal vez sea el punto más singular de la reserva, la unión del Tajo con el hoz seca. La gota de agua que cayó en el Cerro de los Malenes ha recorrido ya más de 35 kilómetros. Este punto singular es conocido como Las Juntas, y aquí se pone de manifiesto el dicho popular de la sierra que dice que el Tajo lleva la fama y el hoz seca lleva el agua. Y es que los afluentes situados aguas arriba de este punto, entre los que destacan Rambla Malilla, Arroyo Valmelero, Arroyo de los Huecos o el Barranco de la Umbría Negra, aún no lo han dotado de un caudal importante. En este punto el Tajo es aún un pequeño río joven en el que sus aguas de color terroso circulan a baja velocidad. En cambio, el hoz seca llega a este punto aportando un vigoroso caudal de aguas de un intenso color azul verdoso. A partir de Las Juntas, la configuración del Tajo cambia de forma importante. El cauce aquí se vuelve más amplio y caudaloso. Al mismo tiempo, la pendiente longitudinal del río disminuye, lo que supone también una disminución de la velocidad que se traduce en numerosas zonas de remansos. Aquí se dan las condiciones adecuadas de formación de suelo y de humedad que ayudan a la conformación de un bosque de galería dominado por distintas especies de árboles caducifolios: fresnos, tilos, sauces, chopos, abedules y arces. Árboles que contribuyen a humedecer el suelo, alternándose con pinares que cubren las zonas contiguas a estos bosques de ribera. La oxigenación de las aguas y el equilibrio de nutrientes permiten el desarrollo de un fascinante microcosmos, los macroinvertebrados. Entre los más característicos encontramos notonéctidos, las larvas conocidas como efímeras, plecópteros, citricópteros o zapateros de río. Estos diminutos habitantes, fundamentales en la cadena trófica, son indicadores de la calidad del agua y reflejan la salud del ecosistema. Mientras los zapateros y otros macroinvertebrados reinan en el mundo acuático, en el entorno del río se alzan gran variedad de insectos como los caballitos del diablo y libélulas. También hay que destacar la presencia de especies de fauna ribereña. Por ejemplo, reptiles como la culebra de escalera o la lagartija colilarga. Los anfibios, como la rana común, encuentran aquí un entorno ideal para llevar a cabo su cortejo primaveral. Podemos observar también a especies como el mirlo acuático europeo o el martín pescador. Y cómo no, estas aguas son el territorio de un mamífero esquivo,
la nutria, que presenta en la reserva una de las mejores poblaciones de la región. El bosque de ribera y los pinares también protegen de las miradas y dan sustento y cobijo a moradores como jabalíes, zorros, gato montés y otros mamíferos de gran porte como ciervos, gamos o corzos. La llegada del otoño marca el inicio de un espectáculo singular y conmovedor, la berrea. Mientras los rayos del sol se filtran a través de los árboles, los machos de ciervo se preparan para este rito ancestral, que es una expresión de fuerza y determinación. Al acercarnos al remanso generado por el azud de Peralejos de las Truchas, conocido como la presilla del Molino de Arriba, llegamos al tramo final de la reserva. El aumento de calado provocado por el azud desplaza la vegetación hacia una posición más elevada, donde sauces, fresnos y avellanos se entremezclan con el pinar colindante y con un estrato arbustivo bien desarrollado, observándose así una ribera bien conservada y en continua evolución. Este azud y el existente en el río Hoz Seca, actualmente en desuso, son testigos del pasado aprovechamiento del río. Su existencia pudo suponer el fin del oficio del ganchero, cuyo transporte de troncos de madera, maderadas, flotando aguas abajo hacia Aranjuez, dependía del flujo natural del río Tajo. A pesar de haber desaparecido como oficio, los gancheros siguen muy presentes en la memoria de la gente. Y es que este oficio supuso una forma de vida para gran parte de las poblaciones emplazadas en torno al río. Actualmente, cada año se celebra en algunos pueblos del Alto Tajo la fiesta de los gancheros para conmemorar este oficio desaparecido, pero nunca olvidado. A lo largo de este viaje, hemos explorado la imponente diversidad de vida silvestre, los ríos y cañones majestuosos, la relación tan especial entre personas, río y naturaleza, y la gran variedad de nichos ecológicos que componen este tesoro natural. Ahora es el momento de reflexionar sobre el verdadero significado de la Reserva Natural Fluvial del río Tajo y valorarlo. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales cada vez mayores, el Alto Tajo y en especial esta reserva nos recuerdan la importancia de su protección. A lo largo de los años, el trabajo de muchas personas ha hecho posible la conservación de este rincón. Gracias a sus esfuerzos, este lugar sigue siendo un refugio para la biodiversidad y un destino de ensueño para los amantes de la soledad y su conexión con la naturaleza. Pero el trabajo está lejos de terminar. A medida que enfrentamos retos como el cambio climático y la degradación ambiental, es fundamental que sigamos cuidando y preservando este frágil ecosistema. La vida silvestre, los ríos, el paisaje y, en definitiva, la gran belleza natural que conforman esta reserva son tesoros que merecen nuestra protección. Entrar en la Reserva Natural Fluvial del río Tajo y sentir su magia de primera mano es una experiencia transformadora que todos deberíamos experimentar.
pero el privilegio de sentirlo lleva asociado la responsabilidad de cuidarla y preservarla. De cada uno de nosotros depende que futuras generaciones puedan sentir la fuerza de sus aguas.